El aeropuerto estaba lleno, con el caos habitual de anuncios, maletas rodando y viajeros apresurados que llenaban el aire con una energía inquieta. Entre la multitud, el sargento Miguel Álvarez se mantenía firme en su uniforme de gala, con los pliegues perfectamente marcados en su chaqueta y pantalones, y la medalla de honor que descansaba sobre su pecho reluciendo con discreta solemnidad. Su mirada era seria, pero su corazón estaba pesado. Hoy no estaba ahí por un viaje de placer, ni por un despliegue rutinario. Hoy tenía una misión mucho más personal, mucho más sagrada. En sus manos sostenía un ataúd, cuidadosamente envuelto con la bandera estadounidense, un soldado caído al que había prometido acompañar a casa. Cada paso que daba sobre el frío suelo de mármol parecía resonar como un tambor, un recordatorio del precio de la guerra, del sacrificio silencioso que a menudo pasaba desapercibido para quienes vivían en la comodidad de la vida civil. El rostro de Miguel estaba tenso, pero en sus ojos había un fuego de determinación que nadie podría apagar. Cuando llegó al mostrador de la aerolínea, su uniforme y su postura deberían haber sido suficiente para abrir todas las puertas. Sin embargo, el agente detrás del cristal lo miró con una mezcla de desconcierto y burocrática rigidez. «Lo siento, señor», dijo, mirando sus papeles. «No podemos permitir que este ataúd sea transportado en este vuelo. Necesitamos documentos adicionales y autorización de la Administración de Vuelos Especiales». Miguel sintió como la sangre se le subía al rostro, pero se contuvo. Sabía que no podía perder la calma, no era momento de pelear con gritos ni amenazas. Esto no era por él. Esto era por su compañero, por el soldado que ya no podía hablar, que ya no podía defenderse, y que merecía regresar a su hogar con honor. «Señorita», dijo Miguel con voz firme, pero controlada. «Este es un soldado de los Estados Unidos. Ha dado su vida por este país. Mi deber es asegurarme de que regrese a casa. Su obligación como representante de la aerolínea es cumplir con el transporte de personal militar y sus honores correspondientes». El agente frunció el ceño, como si la valentía y la autoridad de Miguel no fueran suficientes para convencerla. «Necesitamos cumplir con los procedimientos, señor. No puedo hacer excepciones sin aprobación». Miguel respiró hondo. Cada segundo contaba. El vuelo era en menos de una hora, y si esto se retrasaba, la misión de honrar a su amigo estaría en peligro. Sus dedos tocaron instintivamente la medalla de su pecho, un recuerdo silencioso de todos aquellos a quienes había perdido. «Escúchame bien», dijo, ahora con una calma mortal que hacía temblar el aire a su alrededor. «He escoltado a este hombre desde el campo de batalla. He visto cómo la muerte me miraba a los ojos y he prometido traerlo a casa. Si este ataúd no viaja en este vuelo, haré que todos ustedes recuerden esta decisión por el resto de sus vidas». El agente lo miró, insegura, y Miguel supo que había tocado la fibra correcta. No era solo la autoridad, no era solo el uniforme, era la determinación implacable de un hombre que se negaba a fallar a su hermano de armas. Mientras tanto, un grupo de pasajeros empezaba a notar la tensión. Murmuraban entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar. En cuestión de minutos, Miguel se convirtió en el centro de atención, y cada persona que miraba la escena podía sentir el peso de la situación, un hombre dispuesto a desafiar toda burocracia por la dignidad de un compañero caído. Uno de los supervisores de la aerolínea finalmente apareció, un hombre mayor con mirada calculadora y lentes delgados sobre la punta de la nariz. «Señor, entiendo la situación, pero necesitamos documentación oficial. No podemos simplemente…» Intentó, pero Miguel no le permitió terminar. «No hay pero…», interrumpió Miguel con voz firme. «Este hombre murió por este país. Esto no es una solicitud, es un deber. Y si alguien intenta impedir que cumpla con él, se asegurará de que todos aquí comprendan lo que significa subestimar a un soldado». Hubo un silencio absoluto en el aeropuerto. Incluso el murmullo de la multitud desapareció, como si el aire mismo contuviera la respiración. El supervisor tragó saliva, consciente de que cualquier intento de retrasar este proceso podría convertirse en un escándalo de proporciones nacionales. Finalmente, con un gesto de resignación, señaló al equipo de carga. «Está bien. Procedan». Miguel asintió brevemente, sin dejar de mirar al ataúd como si sus ojos pudieran transmitir al difunto todo el respeto que merecía. Cada paso hacia el avión era pesado, no por el peso físico,
sino por la solemnidad del momento. Cuando llegó a la puerta del avión, los miembros de la tripulación militar ya estaban allí, preparados para recibirlo. Saludaron a Miguel con un gesto silencioso de respeto, reconociendo la misión que acababa de cumplir. Mientras el ataúd era cargado cuidadosamente en la bodega del avión, Miguel permaneció junto a él, firme como un guardián silencioso. No había palabras que pudieran describir la mezcla de dolor y orgullo que sentía. Dolor por la pérdida de un amigo, orgullo por cumplir su promesa, por asegurarse de que el sacrificio no fuera en vano. Cuando finalmente subió al avión, los pasajeros lo miraban con una mezcla de admiración y respeto. Algunos murmuraban, «Ese hombre es un héroe». Otros simplemente bajaban la mirada, comprendiendo que estaban en presencia de alguien que había visto la cara de la muerte y había seguido adelante con honor y dignidad. El avión despegó, y mientras la ciudad se alejaba bajo el amanecer, Miguel se permitió un momento para respirar. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a la tragedia y al sacrificio de quienes defendían la libertad. Pero dentro de ese pequeño avión, un soldado caído estaba finalmente en camino a casa, escoltado por un hombre que cumpliría su promesa sin importar las consecuencias. Miguel cerró los ojos un instante, recordando los días pasados en el campo de batalla, los disparos, las explosiones, el frío, el calor, la sangre y la camaradería. Cada recuerdo era una herida, pero también un lazo. Y mientras el avión cruzaba el cielo, él sabía que, aunque el dolor nunca desaparecería, había hecho lo correcto. El vuelo transcurría en silencio, solo interrumpido por el zumbido constante de los motores y el ocasional anuncio de la tripulación. Miguel permanecía junto al ataúd, sus manos entrelazadas, como si de esa manera pudiera transmitirle fuerza y compañía a su compañero caído. A su alrededor, los pasajeros lo observaban con respeto silencioso, algunos bajando la mirada, otros murmurando en voz baja. Nadie quería romper el ambiente solemne que parecía envolver todo el avión. Pero la calma era solo superficial. Una voz seca y autoritaria interrumpió la tranquilidad desde el otro extremo de la cabina. Era un representante de la aerolínea, alguien que claramente no estaba satisfecho con lo ocurrido en tierra. «Señor Álvarez», dijo, acercándose con una tablet en la mano. «Hemos recibido órdenes de la administración de que este ataúd no puede ser transportado sin una verificación completa. Necesitamos abrirlo y confirmar la identidad antes de continuar el vuelo». Miguel levantó la mirada, sus ojos fulminantes. «¿Abrirlo?», repitió con incredulidad. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Esto no es un paquete de equipaje, es un soldado caído. Abrirlo sería una falta de respeto y un crimen moral». El representante dudó, pero mantuvo su postura. «Lo siento, señor, pero debemos cumplir con los procedimientos de seguridad y regulaciones de la aerolínea». Miguel respiró hondo, conteniendo la rabia que amenazaba con brotar. Sabía que si perdía la calma, perdería la ventaja moral que tenía en ese momento. No podía permitir que su emoción le hiciera cometer un error. Este no era su conflicto. Era el de la aerolínea que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un simple procedimiento. «Escúcheme bien», dijo, su voz firme pero controlada, resonando en toda la cabina. «He escoltado a este hombre desde un campo de batalla. He visto la muerte con mis propios ojos y he prometido traerlo a casa. Si alguien intenta abrir este ataúd o retrasar su viaje, se asegurará de que todos ustedes enfrenten las consecuencias de subestimar a un soldado. Y no hablo de una amenaza vacía. Hablo de honor, de respeto y de la ley que protege a los militares caídos». El representante vaciló, consciente de que enfrentarse a Miguel no era un simple trámite. A su alrededor, los pasajeros comenzaban a sentir la tensión. Algunos sacaban sus teléfonos, grabando cada palabra, mientras otros murmuraban, claramente conmovidos por la firmeza y el respeto de Miguel. La escena estaba empezando a volverse viral incluso antes de aterrizar. Un oficial militar a bordo, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, se acercó a Miguel y le susurró: «Sargento, ¿necesita refuerzos?». Miguel negó con un leve gesto de la cabeza. «No se trata de fuerza», dijo. «Se trata de respeto. Y de asegurarnos de que nadie olvide lo que significa subestimar a un soldado caído». Mientras hablaba, la tripulación comenzó a moverse discretamente. Algunos se posicionaron cerca de las puertas,
Otros observaron a los pasajeros para mantener la calma. Nadie quería que la situación se saliera de control, pero todos entendían que Miguel no retrocedería. No esta vez. El avión sobrevolaba las montañas y ríos mientras Miguel mantenía su vigilia silenciosa. Cada minuto que pasaba reforzaba la resolución que llevaba en su corazón. Sabía que al aterrizar habría más pruebas, más burocracia y probablemente más personas intentando desafiar su autoridad moral. Pero estaba listo. Había prometido que este soldado volvería a casa y cumpliría esa promesa sin importar lo que viniera. De repente, el representante de la aerolínea habló de nuevo, su voz más calmada pero todavía firme. Señor Álvarez, entiendo su posición, pero necesitamos que firme un documento de liberación de responsabilidad antes de continuar. Miguel tomó el documento, leyó rápidamente y luego lo firmó con un solo trazo. He cumplido con lo que me piden, dijo. Pero que quede claro, no se trata de papeles. Se trata de respeto y honor. Y cualquier intento de interferir con esto será registrado y enfrentará las consecuencias legales y éticas. El representante asintió, aparentemente aliviado, y se retiró, dejando a Miguel junto al ataúd. Por un momento, la tensión pareció disiparse, pero Miguel sabía que lo peor aún estaba por venir. Al llegar a la puerta de aterrizaje, habría otra ronda de verificaciones, otra oportunidad para que alguien intentara detenerlo. El avión comenzó su descenso y la ciudad se acercaba lentamente bajo sus alas. Miguel cerró los ojos un instante, recordando los días en el frente, los amigos que había perdido, los momentos de miedo y camaradería. Cada recuerdo era un recordatorio de por qué estaba allí, de por qué no podía permitir que nadie impidiera que este soldado regresara a su hogar. Cuando tocaron tierra, el avión rodó hasta la pista y se detuvo. La puerta se abrió y un pequeño grupo de oficiales militares esperaba en la escalerilla, preparados para recibir al ataúd y escoltarlo hasta su destino final. Miguel respiró hondo y se puso de pie, firme, mientras los agentes de la aerolínea lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Sargento Álvarez, dijo uno de los oficiales. Estamos listos para recibirlo. Miguel asintió y bajó por la escalerilla, seguido por el ataúd y la mirada silenciosa de todos los presentes. Cada paso que daba resonaba en su mente, un eco de la solemnidad y la importancia del momento. Cuando finalmente el ataúd fue colocado en la camilla que los oficiales habían preparado, Miguel se inclinó ligeramente, un gesto silencioso de respeto y despedida. Mientras caminaba hacia su vehículo, los murmullos de los pasajeros y del personal de la aerolínea lo seguían. Muchos los miraban como si hubieran sido testigos de algo más grande que un simple vuelo. Habían visto el honor y la determinación de un hombre que no permitiría que la burocracia le robara la dignidad de un compañero caído. Miguel se sentó en el asiento del conductor, mirando por el espejo retrovisor el ataúd que descansaba cuidadosamente en el remolque militar. Sabía que aún quedaba un tramo del viaje, pero esta parte había sido la más peligrosa, la más incierta. Lo peor había sido enfrentar la resistencia inicial, la incredulidad y la burocracia que habían intentado detenerlo. Pero había ganado. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, bañando la ciudad con su luz dorada, Miguel sintió una paz momentánea. Había cumplido su promesa. Había escoltado a su compañero caído con honor. Y había dejado claro a todos los que intentaron detenerlo que subestimar a un soldado, especialmente uno que cumple su palabra, era un error que nadie olvidaría pronto. El convoy militar avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, escoltado por patrullas y sirenas apagadas que anunciaban su presencia. La gente se detenía en la acera, muchos con las manos sobre el corazón, algunos con lágrimas en los ojos, mientras el ataúd envuelto en la bandera estadounidense era transportado con solemne respeto. Miguel conducía, manteniendo la concentración, consciente de que cada segundo contaba para que la ceremonia de llegada se realizara sin inconvenientes. El teléfono de Miguel vibró en su bolsillo. Era un mensaje del supervisor de la aerolínea, todo en orden. Lo sentimos por las molestias. Miguel lo leyó, sin responder. No necesitaba palabras de disculpa, la satisfacción de haber cumplido su misión era suficiente. Lo que le importaba era el soldado, su compañero, quien finalmente iba a descansar en paz junto a su familia y sus seres queridos. Cuando llegaron a la base militar, la escena era impresionante. Bandas militares estaban listas para tocar himnos,
las filas de soldados esperaban información, y los familiares del difunto se encontraban detrás de la barrera, con rostros cargados de expectativa y dolor contenido. Miguel bajó del vehículo, ajustó su uniforme y caminó hacia el ataúd, cada paso firme, resonando con la gravedad del momento. Uno de los oficiales se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. «Sargento Álvarez, ha hecho más que cumplir con su deber. Ha mostrado un honor que pocos poseen». Miguel asintió, sin decir una palabra, mientras los portadores levantaban cuidadosamente el ataúd y lo colocaban frente a la familia. Fue un momento de silencio absoluto. Los ojos de Miguel se encontraron con los de la hermana del soldado, una joven con el rostro marcado por la tristeza, y vio en ellos una mezcla de incredulidad y gratitud. Allí, en ese instante, todas las dificultades del aeropuerto, la burocracia y la resistencia inicial parecían pequeñas comparadas con la paz que estaba llevando a esa familia. La ceremonia comenzó, la banda tocando suavemente, mientras cada palabra pronunciada recordaba el sacrificio, la valentía y el amor por la patria que había definido la vida del soldado caído. Miguel permaneció a un lado, firme, vigilante, hasta que el ataúd fue bajado cuidadosamente a la tumba. La familia se acercó lentamente, algunos llorando, otros conmovidos hasta las lágrimas, mientras colocaban flores y fotografías alrededor. Miguel se quedó un momento más, recordando todos los momentos compartidos con su compañero en el campo de batalla, las risas, las conversaciones silenciosas en las noches de guardia, los planes que nunca se realizaron. Cada recuerdo era un homenaje silencioso, un testimonio de la hermandad que solo quienes han visto la guerra pueden comprender. Cuando la ceremonia concluyó, los familiares se acercaron a Miguel. La hermana del soldado lo miró directamente, con lágrimas corriendo por su rostro, y le susurró: «Gracias, gracias por traerlo a casa. Nadie más lo habría hecho así». Miguel inclinó la cabeza ligeramente, respondiendo con la solemnidad que correspondía. «Era mi deber», dijo. «Y lo haría de nuevo, sin dudarlo». Mientras se alejaba de la tumba, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Miguel sabía que el viaje no había terminado aún. Quedaba la satisfacción personal, la introspección y el recuerdo constante de aquellos que habían caído y los que seguían luchando. Pero también sabía que había dejado un legado, que había mostrado a todos que la determinación y el honor no se doblegan ante la burocracia ni ante la indiferencia. Esa noche, de regreso a su hogar, Miguel se sentó en silencio, observando la medalla sobre su pecho, el símbolo de todas las promesas cumplidas y de todos los sacrificios realizados. Sabía que la guerra no termina con la retirada, ni con la paz aparente. La guerra continúa en la memoria, en la camaradería, en la forma en que los soldados viven y honran a quienes han caído. En los días siguientes, la historia de Miguel se difundió rápidamente. Los medios locales recogieron la noticia, y pronto las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y respeto. «El sargento que desafió a la aerolínea por un soldado caído», decían los titulares. Historias de ciudadanos conmovidos por su valentía comenzaron a aparecer, algunos compartiendo experiencias propias de pérdidas y sacrificios. Miguel, sin embargo, permaneció en silencio ante la fama repentina. Para él, no se trataba de reconocimiento, sino de cumplir con lo correcto. El verdadero premio, pensaba Miguel, era saber que su compañero finalmente descansaba en casa, que su familia podía llorar y recordar, y que la promesa hecha en el campo de batalla había sido mantenida. Había enfrentado resistencia, burocracia, incredulidad y miedo, pero había demostrado que la dignidad y el honor no se negocian. En las semanas que siguieron, Miguel recibió cartas de gratitud de la familia, de compañeros de armas y de desconocidos conmovidos por la historia. Cada carta era un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de reglas, procesos y obstáculos, el coraje de un solo hombre puede marcar la diferencia. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su hogar, Miguel se detuvo y observó a los niños jugando, los padres riendo y la vida moviéndose con su ritmo habitual. Se permitió sonreír, sabiendo que su acción, su compromiso y su respeto por la vida y la muerte habían resonado más allá del aeropuerto, más allá del vuelo, más allá del tiempo mismo. Miguel nunca olvidaría a su compañero, ni la mirada de la hermana al recibir el ataúd. Nunca olvidaría la sensación de responsabilidad que lo había impulsado a desafiar la burocracia y a mantenerse firme.
Cada decisión, cada paso, cada palabra dicha con convicción, formaba parte de su historia, de su legado como soldado y como ser humano. Esa noche, antes de dormir, colocó la medalla en la mesa de noche y cerró los ojos. En su mente, podía ver a su compañero sonriendo, en paz, finalmente en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel se permitió sentir una calma completa, sabiendo que había hecho todo lo posible, sabiendo que había honrado la vida de alguien que lo merecía. En la historia de Miguel Álvarez, en la decisión de escoltar a un soldado caído frente a la resistencia de una aerolínea y el mundo civil, se encontraba un mensaje claro. El honor no depende de la autoridad, el respeto no se mide por la burocracia y la valentía se demuestra en los momentos en que nadie más está dispuesto a actuar. Y mientras el mundo continuaba girando, la historia de un sargento latino que no permitió que la indiferencia detuviera la justicia y la dignidad de un compañero caído quedó grabada para siempre, un recordatorio de que el verdadero heroísmo a menudo se encuentra en los actos silenciosos de lealtad, coraje y amor fraternal que cambian vidas y honran la memoria de aquellos que dieron todo por los demás.